Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Como les habíamos dicho, este jueves en la noche, mucho gusto para compartir. Hay bastantes cosas que vamos a estar hablando en este día. Le damos la bienvenida a todos los que están entrando en estas páginas y lo van a estar compartiendo. Usted, desde entrada, le queremos dar la bienvenida. Tenemos invitados esta tarde, esta noche, ya acercándonos ya al final del día viernes, a la medianoche, hoy jueves, y tenemos invitados, y para mí es una bendición tener lo que le estamos llamando efectos multiplicadores de uno en uno. Esta es la parte número 2. Estuvimos compartiendo en otro espacio, hablando de los diseños de Dios de multiplicación. Siempre estuvo en el sueño, en el corazón de Dios cuando hizo al hombre, es la multiplicación. Por eso la forma como escribe Isaías cuando presenta al Mesías, dice, y su generación, ¿quién la contará? Son efectos multiplicadores. Hay un proyecto de salvación, de libertad, de multiplicación en Dios, y eso lo hemos venido viendo cuando hacíamos un resumen de Génesis en el capítulo 1, cuando el llamado en Abraham, desde Adán, desde el primer hombre, estaba solo con toda la creación y Dios le dio el diseño de multiplicación, que iba a ser multiplicado. Y también vemos a cómo se fue desarrollando el hombre en todo lo que es su desarrollo, y aunque haya perdido la relación, en la relación con su creador, Dios siempre mantiene su palabra de multiplicación. Doy la bienvenida a ustedes que están entrando, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta hermosa tarde. Ha estado en el área metropolitana lloviendo. Somos a la par de todo lo que estoy hablando. Estamos viendo la crisis, lo que ha causado el COVID-19, que no lo dejamos por alto también de todo lo que se vive, que ha causado dolor, llanto, luto, ya que somos el área de efecto, el ojo del huracán, donde ha habido tanta gente hospitalizada, tantos casos positivos, gente que está llorando sus familiares que han muerto, y otros que se están recuperando, y la Iglesia de Cristo por todo lado haciendo una labor de ayuda, de poder recuperar. Tengo invitados ahí, quisiera que se presente, vamos a hacer el trabajo con Denis, y Denis, bienvenido Denis, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, muy bien, gracias. Sí, una bendición poder estar nuevamente aquí conectado por medio de esto para poder transmitir y estar, me encanta el tema, efectos multiplicadores, de uno en uno. De uno en uno, creemos que estos espacios son de gran inspiración para todos los que nos conectamos, y gracias a todos los que están ahí siempre pendientes, en sintonía. Veo los comentarios, los que están entrando. Saludamos a todo ese tremendo equipo de personas de diferentes partes que siempre están al tanto, compartiendo estos mensajes, compartiendo acá con nosotros, y esperamos que este tiempo pues sea de mucha bendición para ustedes. Amén. Hablando de todos estos efectos, Denis, que vamos a estar hablando de este tema de uno en uno, efectos multiplicadores, pero también queremos honrar a aquella gente que está haciendo la labor en el área de salud, que están en los hospitales, que están dedicando su tiempo allí trabajando fuertemente, que tienen tanto que poder compartir, testimonios de horas y horas, cientos de horas en esos hospitales. Y podrías presentar a nuestro invitado, por favor, Denis. Sí, tenemos a un invitado especial, a nuestro querido hermano José Francisco Cervellón, desde el Mercy Medical Center en Rockville, New York. Bienvenido, chico, como le decimos de cariño. Bienvenido aquí a esta transmisión. Bendiciones, bendiciones. Espero que todos estén bien. Dios los bendiga. Aquí estamos en el pie del cañón. Hemos estado exactamente en el centro del huracán. Hemos estado trabajando muy duro, sin tener ningún día libre desde que comenzó esta epidemia. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás en el trabajo.
estás en tu rato de descanso. No sé si hay descanso ahí donde estás, pero compártenos cómo estás. De salud bien, pero emocionalmente un poco cansado, físicamente cansado, han sido días muy largos, días de 16, 18 horas diarias y 7 días a la semana, viendo la mano de Dios, pues a todo nivel, unos sanándose, pero la mayor parte de otros, pues yéndose. Muchos muertos. Ha sido la situación bien dolorosa porque la persona que llega a un hospital en estos momentos no se sabe si el familiar lo va a volver a ver o no, porque la situación ha sido bien dura. Gracias a Dios que ya está bajando todo. Ya en el hospital donde yo estoy, pues casos nuevos no han habido, pero sí los que están dentro, es bien crítica la situación los que están, los momentos que estamos viviendo. Es duro, es duro. Y llega Eh, un momento que ya uno no sabe qué hacer ya. Francisco, dicho sea de paso, es mi hermano de padre, de madre, ¿verdad? Hijo de Por don eso, Pancho. Francisco, todos tus años que trabajas en ese hospital, esta crisis que estás viendo, estás en Long Island, dinos en qué parte y cómo se llama el hospital. el hospital está ubicado en Rockville Center, en Long Island. El hospital, el nombre se llama Mercy Medical Center. Es un hospital pequeño, pero de un promedio de 300 camas y estaba completamente todo lleno de COVID y estaba completamente lleno. Solo habían unos cuantos espacios para maternidad. El estaba abierto donde están los niños, NICU, pero de ahí para allá todo estaba allá, lo que le llaman las áreas sucias, de las partes limpias solo eran casi 2 áreas nomás de todo el hospital. Mm. Desde que estás ahí, Francisco, y cómo es la dinámica del hospital, todo ese protocolo, esas ambulancias, esos sonidos, la gente llegando personalmente a emergencia, luego trasladado y oír toda esa situación que los doctores y todos ustedes lo están experimentando. Lastimosamente se llega a un momento que ya no, uno no quiere caer en esta situación como que ya no es que no los interese, sino que se está llegando a un momento como que te estás acostumbrando a eso, porque tanto las ambulancias, tanto el correr para llevar medicina para un paciente, y que cuando ya llegas está muerto, que regresas al otro lado, y te quisiera multiplicar en varias personas para estar en cualquier lado. O sea que cuando uno tiene ese don de servicio es bueno, pero al mismo tiempo es frustrante porque cuando ya tú llegas al lugar determinado, el paciente ya te ha muerto. Y lo peor del caso, morir en esa situación, pues una persona muere sola, una persona no tiene absolutamente nadie al lado, un familiar. Tal vez aquella persona se ha preparado como para tener un final feliz y en este momento termina completamente solo, solo, solo. No tiene, no tiene nadie, no tiene un hijo, no tiene un amigo, no tiene nadie. Es lo más duro que puede haber. Algunos de los testimonios que hablaba Francisco por el caso de una persona que por estar tú en el hospital le permitiste ir a ver, creo que era su esposa, no sé si era que estaba cumpliendo años o qué, y le llamaste porque para poderle ver, y tal vez solo fueron los últimos segundos, por lo menos verle la cara, compartimos. Um, Varias experiencias, pero una de ellas fue que como cuando uno ya andar en su uniforme por tantas horas, andar sudado con doble uniforme, con guantes, con máscara y todo. Yo entré a un cuarto donde está un compañero mío, está con el COVID, pues está bien mal. No lo habían entubado todavía, solo estaba puro el oxígeno, pero el oxígeno ya se le estaba bajando muy
el oxígeno lo tenía bien bajo ya. Y llegué y, y uno hace todo. O sea, no es mi área, pero yo fui a verlo. Eh, yo vi un reportaje que un doctor estaba diciendo que lo que eso ayuda son masajes con esta parte de la mano, masaje en la parte de atrás, lo más fuerte que pueda, y darle golpes para quebrar esa cosa que cubre los pulmones, el virus. Entonces yo lo puse en esta posición y le empecé a dar, pero como dice mi papi, le pegué una macaneada a ese muchacho en la parte de atrás que lo dejé, y le daba y le di, y le daba, y cuando empezó a gritar y me empezó a decir, ah, ya puedo respirar, ah, ya puedo respirar. Ay, y entonces, eso como que no deja que los pulmones se abran, entonces él decía, ah, ya puedo respirar, y este hombre pegó esos respiros tan profundos que solo decía, ay, pero de una forma inexplicable, no sé cómo decirlo. De ahí me fui a otro señor que en la otra cama y le dije yo, no se preocupe que usted sigue. Y le empecé a hacer los mismos masajes, le di. Pero también al primero era es un compañero de trabajo de Vietnam y el otro señor era un hispano y yo le di. Cuando lo mismo empezó a respirar bien y me dice al final era hondureño, nos pusimos a platicar. Dije yo, este señor se levanta o se muere, una de las dos, porque él no queda de otra. Y como ahí no hay comunicación, le dije yo, deme un número para quien quiere hablar. Y me dio el número del hijo y yo lo llamé. Y el hijo, yo le serví como intermediario porque el señor quería escuchar la voz de los hijos. Y lo logré, lo que mucha gente no hace porque como número uno es que no lo dejan entrar. Y número dos, pues es bien riesgoso hacer una cosa de esa porque hay un alto porcentaje de poderse contaminar. Y yo lo hice, andaba abrigado, dije yo, si en esto trabajo, yo lo voy a hacer, lo hice. Y para la gloria de Dios, y esto es lo que yo más me alegra de todo, que al tercer día de hacerles ese masaje a ellos en la espalda, los dos salieron, los despacharon para la casa ya están en la casa ellos. Esa es una de las cosas que me voy a quedar con eso, que les pude ayudar en ese momento. Denis, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, no, qué interesante poder oír pues, lo que están pasando, porque sí, no es una situación fácil, el estar ahí en la línea de la batalla, justo ahí enfrente. O sea, una cosa, si uno está afectado y se conmueve al oír los testimonios, las cosas que están pasando, y uno tal vez no está ahí directamente involucrado, no digamos ya en el caso, pues así como de Francisco, que están ahí directamente enfrente y están ahí haciendo todo lo posible. De verdad que agradecemos mucho el trabajo, porque son cientos, si no miles y miles de personas que están en esas posiciones, están ahí batallando esto, ahí con la gente. Como decía, es una situación muy complicada, no poder ver al familiar, no poder acercarse en un momento de tanta dificultad, y a veces me imagino que en parte, chico, lo que ha de afectar bastante es esa parte, aparte de lo físico que sienten las personas, me imagino que también lo emocional, su salud mental en esa situación en la que están, contribuye tal vez a los efectos tan devastadores que esta enfermedad tiene. Una de las cosas que es bien peligroso es bien peligroso es llevarse esta emoción a la casa, porque cuando ya está uno en medio de la soledad, que ya solo está entre Dios y tú, y recordarse eso, es tratar que cuando uno llega a la casa no acordarse de nada de lo que está pasando, porque es bien frustrante. Y una de las cosas que, por ejemplo, en el caso mío, personalmente, mi esposa está esperando un baby, ¿ok? Ya el próximo mes vamos a viene una hija en camino. Y lo más duro, ella también trabaja en salud, ella también trabaja en hospital, eh, ella también trabaja en hospital, pero lo más duro de todo esto es que ella no se puede quedar en la casa, ella está quedándose en otro lugar, porque yo tengo más contacto con los pacientes.
Entonces ella tiene miedo de infectarse y no, para aquellos que son padres ya, que somos padres ya, yo creo que lo más bello es poder acariciar la barriga de la esposa con el baby, sentir los latidos, sentir los golpes, las patadas que dan los niños. Yo no puedo sentir eso porque no ella está allá, yo estoy acá. Solo nos estamos comunicando por, por videos. Uy, por eso, la única forma que nos estamos comunicando es así por videos. Sí, qué Es tremendo, bien chico. duro. Sí, qué tremendo, o sea, podernos imaginar, o sea, yo me pongo a pensar en esa parte porque digo así, pues las personas que están en esta industria, en esa área, trabajando, especialmente que están ahí, son esenciales en este tiempo, también tienen sus familias, también tienen sus hijos, y no solo es el trabajo que están haciendo y el dolor de ver la gente que está siendo afectada por esto, sino también es sobrellevar las cosas que ustedes mismos están pasando personalmente, y gracias por compartir eso, porque esa es la parte que creo que tenemos que mantener siempre en mente, es que esto afecta todas las áreas. No solo se trata de una sola persona o solo aquellos que son infectados, sino que es algo que afecta de alguna manera directa o indirecta a toda la sociedad. Es, yo creo que tenemos mucho que contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, de esta experiencia que estamos viviendo en estos momentos. Es una situación que solo los que estamos viviendo en el mero centro del episodio, nos damos cuenta cómo está la situación. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un Dios vivo que nos guarda, nos protege y nos lleva por cada camino en medio de la oscuridad. Él está ahí en la luz de nosotros. Y es lo bueno cuando uno conoce la cosa de Dios. ¿Estás ahora mismo, Francisco, en tu tiempo de descanso? También tu hija trabaja en hospital, tú trabajas ahí en el hospital, en el área de farmacia, tu esposa trabaja en los hospitales, entonces me imagino lo difícil entre ustedes hablar de todo esto. Ya no, casi uno lo que hace más bien en el momento que nos podemos, mi hija trabaja al frente de esto también porque ella trabaja en el departamento de emergencia y ella es la que recibe el impacto cuando llegan toda la gente así. Entonces lo que hacemos es que cuando estamos en la casa no tocamos el tema, nos ponemos a ver una película, a ella le gusta tocar guitarra, le gusta cantar, entonces se pone a cantar y yo me pongo a bromear ahí con ella, porque es lo único que me toca hacer con ella, compartir. No podemos llevar ya tanta situación que hemos estado pasando en los hospitales. Llegar a la casa, hablar de lo mismo, he visto casos, una señora que perdió a 8 miembros de su familia, perdió al papá, perdió a la mamá, a 2 hermanos y a los sobrinos. Son 8 miembros de su familia que ha perdido. La señora es ecuatoriana. Es bien. La esposa mía perdió a la tía de ella. Y cuando estamos enterrando a la tía de ella, el hijo se murió también. O sea que madre e hijo al mismo tiempo se fueron. El mismo día, dos, mamá e hijos. Hay cosas de historia a historia, cada quien tiene muchas cosas que contar. Pero la situación, Estamos, gracias, Frederico, estamos en el área, en el ojo de todo este huracán, del corona, donde hay miles y miles de casos, tú eres testigo. Se habla de que casi pasa del 50%, lastimosamente, latinos que han llegado aunque seamos minoría, pero es más de un 50% latinos que han fallecido. Entonces, pero hoy me dabas una noticia que sentí como aire, que podríamos decir en medio de todo esto que se podría hablar de una noticia buena, es ¿qué pasa? El, las áreas de emergencia, ¿qué está pasando? Contanos, me dijiste que había bajado hoy. ha bajado bastante. Yo me tocó he estado en el departamento de emergencia durante el día y no llegaron casos de COVID. Llegaron otro tipo de casos, pero no casos de COVID. Pero no sé qué es lo que está sucediendo. Espero que es que esté bajando o es que la gente también tiene miedo de ir a un hospital también porque
Ir a un hospital ahorita no es, no sé, es bien difícil porque la gente tiene miedo también. La gente está teniendo mucho miedo de ir a un hospital por lo que está sucediendo ahí. Y, pero por ejemplo, en el día de hoy no nos llegó ni un caso de COVID. Llegaron otros casos, pero no de COVID. Y en Ya, caso de que el hospital esté lleno y todas las camas, ¿lo remiten a otro hospital o han hecho anexos o cómo han hecho? se ha tenido pacientes solo cubiertos con una cortina. Simplemente y sencillamente así, cubiertos solo con una cortina. Cuando uno pasa, solo eso los mira. Y están en los pasillos porque no ha habido espacio. Y se han habilitado extras cuartos, se han llenado. Y los otros, cuando ya no hay cupos, se los tienen que mandar para otro hospital que tiene más capacidad. Como la situación es que las ambulancias trabajan por donde recogen el paciente, lo llevan al hospital por ley, al hospital más cercano que está. Pero como el área de Hempstead es bien grande, entonces la mayor parte va para Mercy y se tienen que ir para otro hospital. Que bueno, apreciamos mucho tu trabajo, apreciamos mucho lo que haces, apreciamos mucho lo que tú representas a miles de personas que sí, en medio de las dificultades se presentan a trabajar, que están ayudando a mucha gente. Imagínate gente que diga, no voy a ir a trabajar, porque creo que legalmente ustedes pueden decir no voy, pero ha habido gente que ha agarrado sus turnos incluso hasta dobles y estar tratando de hacer toda esta labor y apreciamos mucho eso, Francisco. Creo que estamos unidos a mucha gente que te dice gracias. Estamos, es donde Dios nos tiene ahí. Dios nos tiene ubicados en ese lugar y tenemos que estar ahí y hay que hacerlo con amor. Y la otra cosa es que hay mucha gente necesitada. En los hospitales hay mucha gente necesitada, que hay gente que no tiene familias, hay gente no, estoy hablando ya de tiempos regulares, donde hay gente ahí en las camas, solos, que no tienen ningún familiar, que han venido, como cada uno de nosotros hemos venido a emigrar acá y sin familiares. Hay gente sola, enfermos, necesitan medicamentos, y no tienen. La situación es difícil, pero todos hemos pasado por una situación así y yo soy uno, entiendo la situación y no puedo pasar desapercibido cuando alguien necesita algo. Estoy a la orden, Dios les bendiga. Me queda exactamente un minuto para regresar al arado, a cambiarse y vamos a seguir adelante. Apreciamos y oramos para que Dios te guarde, Amén. que tu esposa que va a dar a luz esté todo bien y la valentía que Dios le ha dado. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, Saludos. gracias, Francisco. Gracias, un placer. Gracias, Francisco. Para todos, gracias, Denis. Sí, no, es tremendo poder oír pues el testimonio, ¿no? De alguien que está ahí en la brecha, ahí batallando contra esto. Creo que pone en perspectiva muchas cosas. O sea, hay una gran necesidad, más de lo que nos podemos imaginar. Hay una gran necesidad ahí, no solo por las personas que han sido afectadas por este virus, sino también No es que por las estaban personas que Facebook son Live. indirectamente afectados por esto. O sea, todas esas personas que están ahí. Y es tiempo de que nosotros, lo que hemos venido hablando como iglesia, nosotros poder ser un recurso para ayudar, incluso estas personas que están ahí, como decía Francisco, mucha gente que está necesitada por lo que están viendo, lo que están pasando, y poder hacer eso. Gracias. Amén. Bueno, Denis, estamos entrando, vamos a tener invitados también para poder compartir en esta noche. Hemos estado hablando de los efectos multiplicadores de uno en uno. Esta es la etapa número 2. El que compartía de Francisco fue uno de
un discípulo nuestro, aunque es mi hermano, pero un discípulo nuestro que se fue entrenado, un tremendo líder, un hombre de fe, ¿verdad? Que dirigió células, discipulado y muchas cosas muy bonitas en nuestros inicios desde Nueva York, y hoy que la iglesia ha crecido, él es testigo de toda la multiplicación, en los comienzos, las cosas pequeñitas, cómo se van haciendo grandes, y de estos efectos multiplicadores. Denis, háblanos un poquito cuando hablamos de uno en uno y los efectos multiplicadores, tu perspectiva. Sí, sí, bueno, para mí algo bueno, percibo cuando hablamos de esto, de los efectos multiplicadores, es podernos nosotros reproducir en otros, y que eso que Dios ha puesto en mí no solo se queda reservado en mí, sino que yo puedo transferir esto a otro para que ellos puedan ir y hacer lo mismo con otros, y esto se va expandiendo. Me encanta porque cuando uno lee así el título, efectos multiplicadores, y vemos de uno en uno, es como decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Si como que de multiplicador y de uno en uno, pero eso es lo que Jesús hacía, y vemos a la iglesia haciendo eso, alcanzando a uno, y ese uno multiplicándose, reproduciéndose. Me pongo a pensar en Cornelio, por ejemplo, era uno, y que había mandado a llamar a Pedro, y cuando llega la casa estaba llena, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos fueron bautizados en aquella misma hora. Hablamos de Pablo y el carcelero, era aquel hombre que se iba a tomar su vida por lo que estaba pasando, y después viene Pablo y no solo le predica a él, sino que le predica a toda su familia. En aquella misma hora fueron bautizados y creyeron. Controlado un poquito el video, porque cuando estás hablando aparezco yo y coordinado para que aparezcas tú. Sí, aquí lo estoy tratando de poder manejar el... Ok. En lo que lo estás manejando, no sé si tenemos el próximo invitado, que vamos a estar hablando un poquito. Sí, tenemos acá al pastor. Está en la sala, ok. Bendiciones. Cuando hablamos de efectos multiplicadores, estamos ahí poniendo estas líneas con nuestro querido pastor Denis, y vamos a estar hablando de con otras personas, y hablamos un panorama del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios, en medio de toda la creación, de todas las naciones y pueblos, saca un pueblo, un solo pueblo. Y ahora el Mesías, el Cristo esperado en esa gran promesa, en Jesús, el efecto multiplicador es enorme, porque Jesús, aunque estuvo con multitudes, comienza seleccionando individuos, personas, uno por uno, para ser los discípulos que se convierten en los multiplicadores. Y eso es algo novedoso, incluso en el ambiente religioso. Es tan novedoso, muchachos, ¿verdad? Y dejar este pensamiento se vuelve tan novedoso porque el ambiente que aparece Jesús, ¿verdad? Ustedes saben, está la ley, está el templo, están las fiestas solemnes que están dentro de la ley, y la gente periódicamente, en que sea grupos representados por las tribus que están, por lo menos cuando estaban las tribus juntas o tribus que están disueltas, aparecían las fiestas solemnes compartiendo ahí. Pero cuando aparece Jesús, es extraño, porque no fue al templo a agarrar un montón de gente y decirles: ahora todos los que vienen aquí a la fiesta de los panes y levadura, todos los que vienen a la fiesta del tabernáculo, todos los que vienen a tal fiesta, están llamados todos y vénganse todos. Al contrario, más bien Jesús se va a las riberas, allá por Tiberia, por Galilea, y empieza a llamar gente común, no está llamando rabinos, no llama a gente con esas capacidades que a veces uno quisiera verles, sino al contrario, llama a gente común, simple, y los trabaja con ellos, y podemos ver de uno en uno. Uno de los ejemplos que estábamos viendo aquí, y saludando aquí a todos los que siguen entrando y que sigan compartiendo aquí con nosotros, y que vamos a intercambiar, porque tenemos muchos testimonios de esto de uno en uno. Es esos efectos que causan en la familia. Por ejemplo, cuando leíamos y estábamos compartiendo en estos días San Juan capítulo 1 del 32 hasta el 40 y más, cuando
Juan tiene sus discípulos, unos muchachos, que es el que va preparando el reino, el camino de Jesús, y presenta a Jesús como el Cordero de Dios, y ahí aparece el nombre de uno de los discípulos que se llama Andrés, y Andrés automáticamente uno, con esos efectos multiplicadores, se va y dice, fue a hablarle a su hermano. ¿Y quién es su hermano? Simón, que viene a ser Pedro. Después uno la historia dice, Dios mío, todo lo que pasó con Pedro. Muchos de nosotros somos multiplicadores, ¿verdad? Tenemos eso de nosotros, porque es la iglesia ser multiplicadora. Pero tal vez es bueno recordar a aquellos que te sembraron la semilla, a aquellos que pusieron la palabra en tu vida, a aquellos que pusieron la palabra en tu corazón. Amén, Denis. Sí, es importante esa parte, o sea, recordar que todos, de alguna otra manera, alguien fue que llegó y nos habló por primera vez la palabra, alguien nos transfirió ese principio de vida y hoy estamos y aquí haciendo lo mismo que hicieron con nosotros, con otros, compartiéndole, llevándolo. Me encanta ese ejemplo, siempre es tan interesante que la primera persona que fue a buscar dice, no, sí, tengo que ir a buscar a mi hermano. Andrés dice, tengo que ir a buscar a Pedro porque tengo que ir a buscar a Simón porque él también tiene que conocer eso, también tiene que oír esto. Dentro de todo esto, Denis, están las capacidades que el Espíritu le ha dado a cada persona, dones, talentos, ministerios, pero además de todo esto, ha llamado a la iglesia, porque es la iglesia la responsable en llevar esta palabra a otros, los efectos multiplicadores que lo estamos viendo y estamos, como estábamos hablando de estos efectos incluso en la cuarentena, de gente que está en la casa, están teniendo grupos pequeños, están usando estos momentos que transmitimos para ponerlo en la casa. Hay gente que hasta lo multiplica. Tenemos unos testimonios tremendos. Podría saludar a los que están ahí en sintonía, que están en nuestras páginas, Denis, y luego tú introduces a nuestro querido amigo que está ahí en la sala esperando con su café. Por supuesto, sí. Aprovechamos ahora a saludar. Hay muchas personas aquí conectadas. Está Marvin Quijada, está Edith Padilla, Olga Blanco, Delfina Méndez, Ani Arcos, María Gamboa, está Yolanda Solís, Nora Herrera, el pastor Juan Gibson, que siempre está ahí desde El Paso, Texas, Sarita Vega, Irma Méndez, Lilian Román, Lilia Costa, Francisco Fuentes, el pastor Juan Carlos y Flor Revolorio, allá desde Stanford, el pastor Juan López, allá desde Danbury, Jenson Rodríguez, Sophie Colindres. Hay un buen grupo de personas. Gracias a todos pues, por compartir, estar pendientes siempre de las transmisiones. El pastor Gamaliel también está conectado ahí desde Spring Valley. El hermano Federico Ceseña también está unido ahí también con nosotros. Miriam Argueta. Un buen grupo de personas. Josefina Melo, los pastores Juan y Tati Jara de allá desde Ecuador conectados ahí también. Bendiciones. Gracias por estar acá. Gracias por compartir estos videos y compartir con nosotros en este tiempo aquí juntos. Así que Dios me los bendiga y gracias por estar acá. Amén. Presentemos a nuestro querido amigo que está ahí en sala de espera. Así es, pastor. Le damos la bienvenida aquí al querido hermano, el pastor Juan, el pastor Saúl Alvarenga, que está ahí conectado con nosotros. Bienvenido, pastor Saúl. Dios le bendiga, pastor Denis, pastor Alejandro. De veras, qué tremenda bendición poderlos saludar. Gracias al milagro que tenemos, computadoras, teléfonos, tabletas. Y qué hermoso es saber que la fe no para, lo que hay en el corazón de nosotros no para. Ese encuentro que hemos tenido con Cristo, con Jesús, y transmitir que en Cristo Jesús hay vida, que en Cristo Jesús hay esperanza, pastor Denis. Amén, qué bendición tenerle por acá. Y sí, esa es una de las bendiciones que tenemos. Creo que este tiempo que estamos pasando, pues damos la gracia a Dios, como decía el pastor, por la facilidad que tenemos a través de estos medios, que podemos acortar distancias por medio de la tecnología. Ya podemos conectarnos por una computadora, por un dispositivo móvil, un teléfono, donde quiera que estemos. Y qué bendición eso, porque nos damos cuenta de realmente, a pesar de que esta pandemia y esto que estamos pasando, pues está lo del distanciamiento social y no estar muy cerca y no reunidos, de alguna manera a través de esto podemos conectarnos y unirnos
con cientos, si no miles de personas alrededor de todo el mundo. No, y qué hermoso, pastor, es saber que la Iglesia de Cristo tenemos algo para transmitir que es vida, ¿verdad? Por ejemplo, estaba en casa la primera semana, la segunda semana, y comenzó personas a llamarnos con necesidades estaban enfermas de infección, otras personas con problemas de estrés o de nerviosismo. Y entonces hemos comenzado a orar a través del celular, a través de WhatsApp. Hemos estado ministrando tanto dentro de los Estados Unidos como a otros países, Guatemala, Honduras, y es hermoso lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y dejar una palabra a la iglesia, ¿verdad? No atemorizarnos en este tiempo, sino que yo creo que este es el tiempo que la iglesia debe actuar con fe, debe actuar con ese poder, ¿verdad? Del que habla Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y poder ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Sabemos que somos instrumentos en las manos de Dios y que podemos orar por otras personas, dejar una palabra, poder ministrar a otras personas y creer que Dios es que está encargado de provocar los milagros, pastor. Yo quiero agradecer agradecerte, Pastor Saúl, por estar aquí compartiendo este tiempo de vida aquí casi a la medianoche el día jueves. Ese trabajo, esa oportunidad que hemos sido entrenados de una forma bastante agresiva e intencional de no desaprovechar las oportunidades, ser testigo, abrir estos grupos en casa, mover de relaciones, de contactos, de casas. ¿Cómo ves esta etapa que estamos viviendo? Ya van más de 2 meses sin reunirse. ¿Y cómo ves esta etapa de la iglesia? De hecho, pastor, creo que debe haber una intención primero en los jefes de familia, ¿verdad? Recuerdo que un sábado de esto estábamos reunidos, cada uno de nosotros en nuestras actividades, y le digo a mi esposa, compartamos una palabra con los muchachos, con mis hijos. Y entonces vinieron mis muchachos, vino mi esposa y comenzamos a compartir una palabra. Estábamos compartiendo de Deuteronomio 28, que son las bendiciones, y tuvimos un tiempo bien hermoso. Y luego que terminé la reunión, llamé a un par de discípulos que hemos estado ganando acá en el área, y estuvimos compartiendo y orando con ellos, ¿verdad? Y luego estuvimos haciendo algunas grabaciones a través de YouTube, y creo que este es un tiempo bien hermoso, ¿verdad? Donde como iglesia tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? De compartir aquello que Dios puso en nuestro corazón, Pastor Alejandro. Denis, estos entrenamientos intencionales que hemos estado teniendo, gente hemos traído del mundo para ser entrenados en una iglesia que podríamos estar cómodos con un local, con aire acondicionado, pero decidimos irnos a las casas, no parar de estos grupos pequeños, estar equipando a la gente para orar por sanidades, verlos que lo hacen estos grupos pequeños. Háblanos del entrenamiento y la práctica. Sí, yo creo que es tan importante esa parte. Tienen que ir de la mano, que algo que siempre, pues, usted, pastor, siempre nos ha transmitido y siempre nos hemos esforzado es que aún nuestros entrenamientos y enseñanzas sean prácticos, que las personas sea algo que no venga a sobrecargarlos, sino más bien a veces son sencillos y prácticos para que la gente lo pueda poner en práctica, como hablaba el pastor Saúl, en su casa, en su trabajo y en donde quiera que van. Y hemos visto eso como parte de la vida de la iglesia, y ha sido la experiencia que hemos tenido aquí en las iglesias, aquí en Fraternidad, es ver que la persona que se va pegando y lo está tomando, lo apropian para sí mismo, lo creen ese llamado que Dios ha puesto y también creen
en lo que el pastor Saúl mencionaba de Hechos 1:8 y creen eso, de que al ser llenos del Espíritu Santo, que ya desde ese momento ellos son aptos para poder testificar de Cristo en donde quiera que van, y testificar no solo es el hablar de Cristo y compartir de Cristo, sino también ver el respaldo que dijo Jesús: estas señales seguirán a aquellos que creen en mí. Entonces lo estamos viendo. Yo creo que es tan importante esto. Algo que pensaba, incluso hemos hablado aquí en estas transmisiones, cuando comenzó la pandemia, las restricciones y todas esas cosas que estamos viendo, es que es como un llamado de alerta, decir, hoy más que nunca nos ha obligado a decir, bueno, hacer eso que decía el pastor Saúl en nuestras casas, con nuestras familias, por teléfono, con personas, así a través de estos medios, conectándose, ministrando, aconsejando, haciendo todo lo posible, porque tenemos que estar activos en esto que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Amén. Esa vivencia, esa experiencia que vos has estado tanto en Norwalk, en Stanford, por toda esta área en Monquisco, Pastor Saúl, con tu esposa Eva, ¿cómo ves como decías, los jefes de casa, intencionarlo en la familia, los efectos multiplicadores de uno en uno, ver esos inicios, esos grupitos pequeños y ver cómo se va expandiendo? De hecho, pastor, tuve un encuentro con Cristo. Cuando digo un encuentro, me refiero desde muy pequeño yendo a la iglesia con mi papá, un plantador de iglesia en Centroamérica. Pero cuando tuve un encuentro con Cristo, recibir una sanidad en mi propio cuerpo y luego ver a mi hija Jennifer siendo sanada de asma crónica a los 3 años, tenía asma crónica y el Señor la sanó. Eso produjo un impacto en mi vida de saber que Dios, lo digo con respeto, es más que una Biblia, es más que un papel, que Dios es la vida. La Biblia dice que nos creó, dice, a nuestra imagen, a su imagen y a su semejanza. Y entonces cuando tú ves ese encuentro de darme cuenta que podemos orar por una persona y podemos ministrar sanidad, podemos ministrar liberación desde Norwalk, entonces comenzamos a orar por personas en las calles. Recuerdo una experiencia graciosa que tuvimos. Nos fuimos a evangelizar en las calles de Norwalk y encontramos a un policía de la ciudad y le dijimos: queremos orar por usted y recibir a Cristo ahí en la calle. Y luego le decimos: levante las manos, y el policía levantando sus manos. Y entonces comenzamos a llevar jóvenes, matrimonios, a evangelizar a las calles. Y luego, después del evangelismo, ganarlos, poder consolidarlos, poder discipularlos, enseñarles la palabra y también ponerlos a ellos a hacer lo mismo, a compartir la palabra. Creo que es un evangelismo de relación, pastor. Denis. Sí, yo creo que esa parte es la clave, que no lo hacemos porque es una responsabilidad, un deber en sí, un yugo, sino que es más bien es la vivencia. Nos damos cuenta, una experiencia similar como compartió el pastor Saúl, cuando uno mira el mover del amor, del poder de Dios en sanidades, en milagros, en diferentes maneras en nuestra propia vida, y uno experimenta eso, creo que lo llena tanto que uno no puede, sino más bien entregarle y querer llevar esto a otros, porque aparte de recibir y ver la grandeza de Dios, de alguna manera como que pasa algo paralelo, que es que nos abre los ojos a las necesidades que están a nuestro alrededor. Y yo estoy seguro que les pasa igual a ustedes como a varios, es que uno anda tal vez en el trabajo o en la calle o entra a un supermercado, un restaurante, y uno está con los ojos abiertos y está viendo, y es como que el mismo Espíritu Santo por dentro le empieza a mostrar: hay necesidad, hay necesidad, hay necesidad, hay necesidad. Y entonces uno es movido a eso, a decir: no, yo tengo que compartir de Cristo. ¿Quién sabe si esta sea, como decía el pastor Saúl, lleva ahí desde ese policía, quién sabe qué estaba viviendo ese hombre en ese momento, y justo Dios puso eso en el camino para poderle compartir y recibir al Señor. De la misma manera, creo que nosotros, Dios nos abre los oídos, nos abre nuestros sentidos para ver la necesidad que hay alrededor y poder decir: no, yo tengo algo que yo sé que esa necesidad la puede suplir. Yo conozco a alguien que yo sé que puede traer sanidad, puede traer liberación, puede traer paz, puede traer lo necesario. Efectos
multiplicadores, ¿verdad? De uno en uno, que es la parte 2 que estamos hablando. Y vamos a seguir hablando mucho de estos efectos multiplicadores porque somos testigos, vaya testimonios, Saúl, de invertir cientos y cientos de horas por teléfono, amanecer con esos teléfonos, orando, intercediendo, ver gente liberada, ver gente sanada. Tenemos testimonios de personas que han sido sanadas de cáncer y que por esa sanidad el mismo doctor haya permitido hacer un programa. ¿Cuántas grupos se han abierto, por ejemplo, en Guatemala por la sanidad? Es impresionante los testimonios cuando oyes a esa gente en lugares como Guatemala decir, oraron por mí por teléfono, yo estaba así. Me encontré una hermana que dice que estaba quedando en una locura y que salía desnuda y que los esposos y los hijos salían detrás de ella y que los familiares dijeron, no, ahí hay una gente que ora y ora por teléfono. La gente todavía no cree esto. Hay mucha gente, si es más, aún en la iglesia se dice se ora, pero en la iglesia pocas veces se ve los efectos de la oración para poder decir, hoy en nuestra congregación vimos una persona que sanó de la vista, un oído, los efectos creativos dentro de la iglesia. Entonces, peor creer que puede pasar algo por teléfono. Entonces, nosotros vivimos años haciendo esto y esta ha sido, estas experiencias, Saúl, con tu esposa Eva, Denis, Teresa, y todo el equipo de pastores que hemos visto plantarse iglesias de esta forma, Saúl. De hecho, pastor, cuando leemos la palabra, Jesús dijo, ustedes cosas mayores harán, cosas mayores harán. Y siempre me preguntaba a qué se referirá cuando dice cosas mayores harán. Y creo que este epidemia, pandemia, este virus, como le quiera llamar, que se nos ha venido en este tiempo, la iglesia debe aprovechar todos los recursos, ¿verdad? Y el orar por teléfono es una de las cosas que aprendimos hace muchos años y nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Sea de persona a persona, sea en grupos, sea en células, en discipulados o a través de teléfono. Es tremendo. Recuerdo que estuvimos orando por una persona a Guatemala y esta persona el doctor le había diagnosticado tumores en su vientre, ¿verdad? Y que a raíz de esos tumores le daba 5 días de vida y entonces estaba terminando una clase de discipulado y uno de los muchachos me dice, pastor, ore por mi mamá que el doctor le dijo 5 días de vida. Y recuerdo que nos pusimos a ministrarle vía teléfono y el resultado fue que de un viernes a un sábado en la mañana el Señor la sanó. Y como algo que quedó marcado en mi espíritu, quedó marcado en mi corazón, esta persona me dice, ¿y ahora, pastor, qué hago? Y le dábamos dirección, vete por las calles y no hables ni de la iglesia, ni hable de quién oro por ti, más bien dile que Jesús te sanó. Y ver a esta persona hacer este trabajo de irse por las calles con su esposo, con su hijo, a compartir el evangelio. Y esto, pastor, provocó un tremendo despertar en un departamento ahí en Guatemala. Creo que este es el tiempo que como pastores, como líderes, como personas que hemos creído en Cristo, aprovechar, pastor, todas estas oportunidades. Amén, Denis. Dale, suya. Sí, es tan importante eso, precisamente eso. Creo que es a lo que queremos llegar, es aprovechar estos tiempos. Me llamaba la atención y creo que lo compartías en las transmisiones, era que en alguna ideología japonés la misma palabra o la misma frase que usan para problema la usan también para oportunidad y donde leía esto en este devocional hablaban de eso, de que podemos ver esta situación que estamos pasando de dos maneras. La podemos ver como algo que nos va a encerrar y nos va a poner en temor y nos va a intimidar y nos va a hacer dudar y preocuparnos y estar en todo eso, o lo vamos a poder ver como una oportunidad para ver la mano de Dios como no la hemos visto. Sí, lo que me referenciaba el pastor Saúl, que decía,
cuando Jesús dijo, no solo van a hacer las cosas que yo hice, sino cosas mayores. Estamos en tiempos donde Dios quiere revelarse de una manera mayor. Hemos visto, como decía, esos milagros a través del teléfono, a través de videollamadas, ministrando, incluso hasta a través de texto, pudiendo mandar a alguien y la persona recibiendo, porque es Dios quien hace eso. Yo creo que cuando nosotros nos desafiamos en fe, y tú, las personas que nos están viendo, esos que están conectados, tú te desafías en fe y crees en Dios y dices, ¿sabes qué? No, yo voy a probar esto. Eso que me pasaba conmigo, que siempre está ese temor, ¿no? Cuando uno va a comenzar a hacer eso, siempre está aquello, bueno, y si no pasa, y si no se sana, ¿qué explicación le voy a dar? Y si hablo de esto y no sucede, ¿qué voy a poder decir a la persona? ¿Qué explicación? Pero llega un momento que uno se da cuenta y uno dice, bueno, pero es que no es tanto que yo nunca tal vez voy a poder explicar el por qué no sucedió un milagro acá o un milagro allá, pero sí puedo hacer algo, que es desafiarme en fe y creer Dios y creer en su palabra, creer lo que Él nos ha dicho de que vamos a poder hacer esto, porque Él dijo que estas señales seguirán a los que le creen y a los que le aman. Estos efectos multiplicadores, de uno en uno, que es la parte 2, y saludamos a todos los que están ahí entrando, y pudiera, Denis, darles esa bienvenida, porque esta gente comparte esto y esto produce vida. Yo quería entrar, pero apasionadamente hoy, ¿me entiendes? Porque ayer estuve en unas casas, veo que es gente que está aceptando a Cristo, se están reconciliando con Dios. Hay muchos testimonios. Le preguntaba a una persona, ¿usted es bautizada? La gente quiere ser bautizada en agua, quiere ser discipulado, quieren ser entrenados. Entonces hay una enorme cosecha. No nos vamos a quedar con una idea, sino con una plataforma de trabajo. Dar la bienvenida a esos líderes y gente multiplicadora que está ahí. Por favor. Amén, así es, pastor. Damos la bienvenida ahí a las personas que están conectadas. Gracias ahí a Lucrecia Vanegas, a Gladys Lorena Romero, William Hernández, Tomás Estalpeño. Gracias a Ana Julia Chávez Hernández, al misionero y pastor Wilmer Isaac hasta allá, a Alta Verapaz, a Raciujá. Gracias a todo ese tremendo equipo que siempre está ahí atentos a la familia Contreras Ortiz, también a Denis Rosales, a Beatriz Ambrosio, a pastor Josué Dueñas hasta allá en Honduras, a la pastora Leida Vega, el pastor Henry Vega allá en Baltimore, Maryland también, a Jorge Mejía, que siempre están ahí conectados. Gracias por compartir este espacio, por permitirnos pues llegar hasta donde están ustedes y llevar una palabra de fe, una palabra de ánimo y una palabra de esperanza, saber de que nosotros que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza viva, y estos no son los momentos donde nos escondemos o nos achicamos, más bien son momentos de ver la gloria de Dios y ver su mano moverse de una manera poderosa. Cuando hablamos de efectos multiplicadores, hemos estado viendo, Denis, durante años, no solo ver, tú eres testigo que viste aquí la iglesia en su desarrollo, desde sus inicios, siendo un niño, un muchachito joven. También afuera, por ejemplo, cuando estamos en la India, en Indonesia, sea Pakistán, Asia, África, Europa mismo, ¿verdad? Ejemplos que hemos visto de personas provocar el Señor algo y que después vengan estos efectos multiplicadores, que tenemos muchos ejemplos de personas como líderes o de personas que aceptaron a Jesús. Vamos a hablar un poquito. Por ejemplo, el pastor Sarosh, lo conocimos solo, sin casarse, un jovencito apasionado por Dios, pero necesitaba las herramientas y le empezamos a hablar de hacer discípulos, de entrenar gente, de ser efectivo en grupos pequeños. Y en estos 10 años, ¿cuál es ese resultado? Imagínate, efectos multiplicadores de uno en uno, pero que después ahora ya se ha vuelto un poco incontable lo que está pasando se escapa ya de los ojos, de la forma de contar los ejemplos que están pasando en la India. Sí, correcto. O sea, imagínense, en la India ya hay más de 100 iglesias que están trabajando en diferentes áreas. Están en 5 o 7 diferentes regiones.
que están lejos de una de la otra, algunas están más cerca, otras están bien retiradas, y ver cómo el Señor ha ido multiplicando este trabajo que no es fácil, en una área donde hay mucha persecución, la predicación del evangelio, pues en los últimos años siempre, ya, históricamente ha sido complicado, pero en los últimos años se ha ido poniendo más difícil, pero ver que aún en medio de ese ambiente, cómo el Señor ha ido capacitando al pastor Sarosh, haciendo constantemente, uno llama a Sarosh y uno se encuentra que él está, ¿en dónde estás ahora? No, estoy en tal parte, estoy en un entrenamiento con los pastores, estoy en un entrenamiento con los líderes, estamos hablando de eso, estamos haciendo lo otro, y uno ve el fruto de toda esa labor que están haciendo con mucho esfuerzo nuestros hermanos, y uno se da cuenta de que esto no se limita a una cultura, no se limita a un país, a una circunstancia. Alguno podría decir, no, pero es que en Estados Unidos hay más libertad que acá y por eso es que ustedes están creciendo, o porque son latinos. A veces en ocasiones hemos estado con el pastor Alejandro y dice, no, es que el latino como que es más inclinado a eso, y no se trata de eso, porque dándome el ejemplo del pastor Ceros en la India, una cultura completamente diferente, un ambiente completamente diferente, y aún así, porque cuando hablamos del reino y estos efectos multiplicadores, eso no tiene límite, no hay barrera para eso. Eso es algo que Dios mismo en su soberanía, Él va abriendo el camino a medida que uno va creyendo y se va desafiando en fe. Otro de los ejemplos, y gracias Denis, otro de los ejemplos muy bonitos que vimos ha sido el pastor Bernard también. Le conocimos al pastor Bernard desde Ghana, y esta gente la capturó. Él solo decía, wow, así es de fácil esto, y le empezamos a hablar cómo entrenar gente, y en una parte se asustaban porque decían, ¿cómo hago para delegar? Porque la gente, uno de los problemas que tiene cuando hablamos de multiplicación, no solo es la multiplicación, sino cómo delega para que esto siga el ritmo multiplicador. Entonces ahí es donde tuvimos que explicar y trabajar, y lo hacemos gratis. Quiero que sepa que nosotros a cualquier persona que esté ahí quiere un entrenamiento de esto, virtual, materiales escritos, no es que le vamos a cobrar una tarifa, ¿verdad? No, al contrario, lo hemos hecho gratis en todo el mundo, y tampoco, y quiero quedar claro con Denis y Saúl es testigo, no es que esos grupos que hemos abierto van a quedar pagando una mensualidad, una tarifa o algo, no, al contrario, nosotros hemos servido, ¿verdad? Hemos dado nuestros recursos para capacitar, para entrenar todos estos equipos de gente, pero con el pastor Bernard, él estaba entusiasmado con un grupo de gente que en ese comienzo ellos lo que querían era solo, de alguna forma, es parte de la cultura, el entrenamiento, el hombre pastor, la gente que venga y se sienta, yo me he visto mejor que los demás se visten un poquito menos, se sientan a la par y van a oír al gran hombre de Dios, como le llaman en África. Y nosotros le cambiamos eso, que los grandes hombres de Dios no iba a ser él, sino que iban a ser la demás gente, que iban a entrenar para que se multiplique. Entonces él estaba dando esos conflictos. Cuando él llega, los pastores no le entendieron, y en su mayor parte de pastores dijeron, no, nosotros no queremos eso así. Compartir un poquito ese diseño y cómo lo fueron capturando, y hoy estamos en más de 6 países con el pastor Bernard, con una multiplicación enorme. Sí, es interesante porque es cierto, era no solo, no era como cambiar simplemente una estrategia, era cambiar toda una mentalidad, toda una manera, y ver como el mismo pastor Bernard ha compartido en ocasiones acá en el Congreso, incluso en algunas de las transmisiones cuando él ha estado, él habla de que en los últimos 5 o 6 años ha habido un cambio completamente diferente, o sea, ha sido algo explosivo que ha pasado, porque ahora, ahora el problema, que es un buen problema, es que dice, no, es que la gente en el norte, él se refiere a un grupo de discípulos que salieron de su congregación, han ido impactando comunidades en áreas bien complicadas, de mucha necesidad, llevando la palabra de Dios en lugares donde en años anteriores ha sido completamente prohibido, y ver ese cambio. Y él mismo dice, no, yo le doy gracias a Dios porque cuando vine a entender esta manera de trabajo, vine a entender ese poder de la delegación, de la multiplicación, me di cuenta de que
Eso es lo que lo que Dios nos ha llamado. Él nos comparte de cómo estuvo muchos años batallando, luchando, queriendo y no miraba los frutos, los resultados y ahora pues ver esa explosión en su congregación, donde no solo es en la iglesia donde está pastoreando, no solo es en las iglesias en Ghana, sino también ver cómo se han expandido. Hace poco estuvimos a principios de este año en Liberia, celebrando uno de estos congresos de entrenamiento con los pastores de Liberia, donde teníamos representaciones de Ghana, de Sierra León, también de Guinea, y ver cómo se han ido expandiendo y todos mencionan eso, de que quieren, ven esto, que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y como decía el pastor Alejandro, al contrario, no es algo que lo hacemos para ganar algún fondo, al contrario, más bien la inversión que se hace es mucho más a veces de lo que se pueda recibir. De alguna manera invertimos tanto, si contamos todas las horas, los viajes, el tiempo que estamos allá, siempre es con la mentalidad de dar, invertir, porque sabemos de que eso es lo que Dios nos ha llamado. Sí, hemos estado por años, Denis, por muchos años en tantos países que son un buen grupo de países. Otros ejemplos que vimos con gente así ha sido, por ejemplo, en Europa, en Bélgica o en los demás países que hemos estado, aún en España, que estuvimos un buen tiempo ministrando, o en Alemania, que tú te recuerdas cuántas cosas se nos abrieron las puertas. Pero cosas que nos pasaron en Alemania, por ejemplo, es que decían, aquí la gente es fría. Y yo me recuerdo que íbamos saliendo de un lugar de una reunión y vimos en la noche unos tipos jugando fútbol en un partido y la afición en plena nevada sentada gritando los goles y la pelota la tenían que poner color anaranjado para poderla ver. Y entonces esa gente, y yo cuando quedé viendo ese partido de fútbol, a mí se me derrancó el corazón y digo, yo no, esta gente es apasionada. Lo que pasa es que no se les ha dado lo que verdaderamente les interesa. Y me fui quebrantado. Me recuerdo que yo digo, no, yo voy a ver Alemania diferente. Hablé con Denis y nos fuimos a descansar esa noche y vine motivado y empezamos a hacer una revolución juvenil ahí, ¿verdad? Unos muchachos, que es difícil con esos traductores, pero ese ambiente, entonces hemos visto esos efectos multiplicadores, Denis, y dicho sea de paso, allí nació pasión por África, por Etiopía, por India y por muchos países desde Alemania. Eso es lo que estamos hablando. Tú no sabes todo lo que tienes de multiplicación dentro de ti, todo lo que puedes. Tal vez solo seas el detonador de una bomba explosiva como Ananías, que fue y liberó a Pablo, y no se sabe más de él, pero se sabe más de Saulo y de Pablo, ¿verdad? Esas historias, Denis. Sí, es que es lo que vemos en la Biblia, de que es interesante porque parece que las medidas en el reino son diferentes a veces a las medidas que tal vez podamos tener acá nosotros. Uno mira a Jesús y a los discípulos, apóstoles, deteniéndose con una persona y la multiplicación que eso trajo, viendo el potencial en cada uno, y algo que hemos pues procurado siempre es saber de que no es tanto si son miles o cientos de personas, así solo fuera uno. En estos viajes, creo que algunas veces hemos compartido los testimonios de quedarnos horas y a veces días enteros, tal vez con una sola persona, no pensando, no, que es que esto va a haber algo, no, sino simplemente por sentir el corazón de Dios por esa persona, el deseo de Dios manifestar su amor, su misericordia, su poder sobrenatural en la vida de esa persona, y a veces hasta tener que excusarnos de tal vez una reunión o algo más de más número, pero sabiendo de que lo que estamos haciendo en ese momento es como prioridad para Dios, y cómo mantener ese ambiente, saber de que yo le puedo predicar a uno, pero no sé el efecto que eso va a tener a largo plazo, a quiénes más voy a afectar a través de eso que estoy sembrando en esa persona. De uno en uno, y todos esos efectos multiplicadores. Saúl, por ejemplo, Jesús dedicándole todo aquello que hay dentro de él, de vida, a una sola persona, así como en el pozo, a la mujer samaritana, Saúl. Amén, pastor. De hecho, cuando esta mujer tiene el encuentro con Jesús, la Biblia dice que
que sale y comparte el testimonio de lo que Dios, de lo que Jesús había hecho en su vida. Y la Biblia dice que de los pueblos vecinos vinieron a Jesús, ¿verdad? Y se provoca un despertar. Ahora, una de las cosas que yo observo a la luz de la palabra, y qué hermoso y qué enriquecedor lo que están compartiendo de las explosiones en Bélgica, las explosiones en África, en Indonesia. Me llama la atención Isaías 61:3, Dios hablando dice, y ustedes serán plantío de Jehová. Plantío de Jehová es porque aquello que hemos recibido lo podemos enseñar, lo podemos enseñar a otra persona, lo podemos transmitir en otra persona. Es rico. A mí me llama la atención esta palabra. De hecho, en Hechos capítulo 1, capítulo 2, los discípulos dice la palabra que se van al aposento alto, ¿verdad? Jesús les dice que váyanse a Jerusalén y quédense ahí en el aposento alto hasta que sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que lenguas comenzaron a ser repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. A mí me llama mucho la atención porque Pedro comienza a compartir la palabra y la Biblia dice que 3,000 de ellos dice que se convierten al Señor. Luego 5,000 de ellos se convierten al Señor. Provoca una explosión y cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos, que es uno de los libros más hermosos, más enriquecedores, te vas a dar cuenta que de ahí sale Esteban, provoca un tremendo despertar, ahí sale Felipe, y comienza a provocar un despertar con milagros, con prodigios, con señales. Y esto es hermoso, Pastor Alejandro, porque de la misma manera, nosotros al ser llenos del Espíritu Santo, de ese poder, podemos impactar en familias, podemos impactar en pueblos, podemos impactar en ciudades, Pastor Alejandro. Amén. Creo que el libro de los Hechos es uno de los mejores ejemplos. Yo sé que a veces uno quisiera vivir más en el Apocalipsis, que es las trompetas, los tiempos finales y todo eso, que es parte de la iglesia y la enseñanza de la vivencia. Pero también todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo tenemos que vivir en esa esperanza de fe que Cristo viene, pero también lo esperamos con la convicción que tenemos que dar fruto, y la mejor forma de dar fruto es durante estemos vivos. Durante estemos vivos, es vivos que podemos ver este desarrollo, y bendito Dios que nos tocó vivir ahora, ¿verdad? Tal vez nadie soñó, no sé si alguna gente sueña cosas, aunque hay gente que siempre está soñando con el fin del mundo, siempre sueña con muerte, con destrucción. Hay gente que está como programada el cerebro para estar en nervios, pero yo creo que es bueno también soñar, hacer la obra de Dios, soñar en el fruto, soñar en la multiplicación, soñar. Imagínate, yo no sé, hermano, pero yo no sé qué clase de evangelio usted experimentó, pero cuando que estábamos viendo anteriormente que capítulo 1 de Juan lo diseñó y le dijo, tú serás roca, y empieza a hablarle ahora serás Pedro, le cambia hasta el nombre a Simón, pero después usted va a ver una serie de encuentros de Pedro, que Pedro sigue su vida normal, no es que ahí se fue con Andrés a estar ya con Jesús o con Juan el Bautista, sino que siguió su vida y a los días estaba ya pescando, ¿verdad? Y Jesús le hace un llamado estando pescando y le dijo, vas a ser pescador de hombres, pero no le dijo a ser pescadores de hombres con la tarrayita toda vacía, con el anzuelo sin nada, no. Le abrió el panorama a una gran, pero gran cosecha. Y de esa gran cosecha, le dice, ahora va a ser pescadores de hombres. Dios mismo, Jesús les abría el entendimiento, les mostraba el fruto y luego
para que ellos tuvieran una conciencia del Dios a quien sirve, el Dios grande, poderoso, admirable, el consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Qué bueno que están aquí compartiendo en esta enseñanza juntamente con el pastor Saúl, pastor Denis, acerca del crecimiento, de esa multiplicación exponencial, pero que tal vez la vemos tan chiquita de uno en uno, con efectos multiplicadores. Denis, dale un saludo a todos los que están aquí compartiendo, porque hay una gente muy entusiasmada aquí diciendo amén, eso lo estoy viviendo yo. ¿Cuántos dicen amén? Lo están viviendo en su casa, lo están viviendo con sus familiares. Amén. Amén, sí, saludamos, aprovechamos ahí para saludar a Fernando Martínez, a Sarita Vega, a Jesús Smith, a Janet Tobar, María Alicia. Gracias por estar ahí, están poniendo ahí los comentarios, como decía el pastor, saludando, están poniendo ahí las caritas alegres, a Stephanie Siguenza, Maritza Núñez, a Lourdes Alejandra López Tavares, a Raquel Par, a José Cervellón nuevamente que está conectado ahí, a Tirita Salazar y a todo ese equipo de personas. Gracias por estar ahí pendientes siempre de estas transmisiones. Gracias por compartir con nosotros, por los comentarios, por las preguntas, por los testimonios, las peticiones y por compartir esos enlaces con sus contactos ahí a través de Facebook. Una bendición tenerles acá con nosotros. Los testimonios, Saúl, han sido muchos, especialmente cuando uno amamos los comienzos, un nuevo grupo, una familia que se restaura, algo es comenzar. Estos grupos pequeños, ser entrenado a estos grupos pequeños, independientemente si llegamos a multitud, pero ser entrenado, su mente, su corazón a estos grupitos pequeños, que uno lo ve, es un diseño de Dios, ¿verdad? En las casas, el individuo, y no solo en las casas, no el individuo, porque si usted le tocara ir al ejército, usted lleva a Cristo en su corazón. Si le toca moverse a otra ciudad y ser pionero para comenzar una obra, usted lleva a Jesús en su corazón. Ese entrenamiento, esa vivencia, ¿cómo lo has visto tú, Saúl, en tu tiempo de estar caminando en esto? De hecho, pastor, ha sido una tremenda bendición porque al venir a América, captamos la visión de las células, ¿verdad? Y a veces uno está esperanzado ir a la iglesia y, como usted decía, y está un hombre enfrente predicando y nada más los demás recibiendo la palabra, pero en las células cambia la metodología o los grupos, como casa de paz, como usted le quiera llamar, nosotros le llamamos células, porque es hermoso, porque todos nos involucramos, ¿verdad? Todos podemos compartir la palabra, todos podemos opinar sobre la palabra o podemos preguntar sobre la palabra. Recuerdo que una de las cosas graciosas que me sucedieron al venir a la célula es, número uno, era muy poco para hablar, número uno, ¿verdad? Entonces recuerdo a mi líder decir, ¿y qué piensas de la palabra? ¿Tú qué piensas de la palabra? Número dos, un día me dice, te toca dirigir las alabanzas. Y yo, ¿de dónde dirigir alabanza, verdad? Pero lo que trato de decir es que es hermoso porque en la célula podemos descubrir nuestros dones, podemos descubrir nuestros talentos, nuestras habilidades, y también podemos evangelizar y traer, sirve como un lugar de reclutamiento para que otras personas conozcan a Cristo, ¿verdad? Y podemos capacitar a otros miembros dentro de la célula para que a su vez ellos mismos hagan esta función, Pastor Alejandro. La delegación, por ejemplo, Denis, la delegación, poner en manos de gente, aunque estén capacitadas, el riesgo que hay a veces que las cosas no salgan como se quisieran, los errores, las complicaciones que hay en un lugar donde hay hombres y mujeres, donde somos humanos. Háblanos un poquito de eso. Sí, yo creo que siempre existe eso, ¿no? En la delegación tiene que haber ese corazón. Yo creo que una de las cosas que yo recuerdo, Pastor, compartir usted incluso testimonio de sus comienzos en el Señor, Pastor Alejandro, hablando del Pastor Eduardo King, que era alguien que
que miraba a la gente, y cuando miraba a la gente, él no lo miraba tal vez tal y como estaba en ese momento, sino que él los miraba como el Señor los miraba, y le miraba el potencial que había en ellos. Incluso recuerdo testimonios que me han quedado grabados, lo que compartía, de ver que, sabiendo que estos muchachos se iban a equivocar, sabiendo que tal vez no le iban a hacer bien, le iban a hacer al revés o como fuera, pero el corazón de decir, no, yo estoy dispuesto a confiar en ellos, aún aunque se equivoquen, estoy dispuesto a confiar y tomar eso. A mí me llama la atención porque si lo vamos a la Biblia y dice, no, pero ¿dónde es en la Biblia? Lo podemos ver cuando Jesús les aparece. Jesús les aparece a los discípulos y están todos asustados, encerrados, y dice la palabra muy claro ahí en Marcos que unos adoraron y otros dudaron. Y Jesús ni siquiera tomó el tiempo para reprender a los que dudaron, sino que dijo, bueno, aquí la única solución para los que adoran y los que dudan es comisionarlos para que vayan a probar ellos. Y les dice, ustedes van a ir por todo el mundo a llevar esta palabra y ustedes van a ir a impactar, y les empieza a hablar que aunque agarren serpientes y coman cosas mortíferas, van a ver. Y entonces yo digo, ese corazón, necesitamos ese corazón, a decir, el hecho de que alguien se equivoque está bien, o sea, no hay problema, lo importante es que lo estamos intentando. Yo creo que lo más trágico es tal vez no tomar esa iniciativa. Yo siempre doy gracias a Dios por personas como el pastor Alejandro, la pastora Lilian, que confiaron en nosotros aún de una edad muy joven, donde tal vez el joven está con aquella fuerza, aquel deseo, pero también se equivoca y comete muchos errores, pero no matarlos, sino más bien incentivarlo. Bueno, levántate, vamos, sigamos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también. La delegación, el poner en manos de personas gente, en poner en manos de personas recursos, porque la persona es el recurso, no es dinero, los recursos es el individuo. Entonces, poner en manos de otras personas, más personas, en donde ese es el conflicto que a veces se tiene en términos de liderazgo, y el máximo en el liderazgo religioso, ¿verdad? Que esperamos, hablamos mucho de Moisés, hablamos mucho de Isaac y de Abraham y todo, pero estos delegaban generalmente hasta que ya se estaban muriendo. Se tenían que morir para que apareciera otro. Por eso usted ha oído gente que dice, usted es como Elías, dice. Pero le dicen a uno que es Elías porque sienten que ya se está muriendo para dejar el manto, y otro agarrarlo. Otros dicen que es Eliseo que agarra la doble porción. No, yo quiero decirte, usted es usted, hermano, déjese de cosas. Usted es usted, yo soy Alejandro, Dios puso una gracia en mí, tengo que usarla. Pero nos tenemos que morir. Cuando la Biblia habla de capacitar a los santos, es en la misma práctica. No es que vamos a pagar 3 años, 5 años, no, que le falta. ¿Cómo desarrollar esto, Saúl? Yo creo que el líder de célula o la persona que está al frente del ministerio es responsable como de transmitir tanto la palabra como transmitir la experiencia y llevarlos al campo a hacer el trabajo ministerial, Pastor Alejandro. Yo hablo en base a mi experiencia. Recuerdo que uno de mis primeros trabajos, mi líder me dijo, tenemos un trabajo que realizar. Y recuerdo que eran las 2 de la mañana. Yo no tenía ni idea lo que íbamos a hacer, pero recuerdo que fue a orar por una persona que estaba un poco enferma. Y recuerdo que para mí fue algo tan hermoso cuando vi a aquella persona de estar atada por las tinieblas y luego poder ministrarle, poder orar, poder decretar sanidad y luego poder ver a esta mujer siendo libre. Yo salí de ese lugar, wow, convencido que la palabra era vida, ¿verdad? Y posteriormente me tocó hacer ese trabajo a mí solo. Entonces accioné llevar personas que yo estaba ganando también. Entonces es como transmitir la palabra, pero también transmitir la experiencia a la persona para que a su vez esta persona pueda realizar este trabajo ministerial también, pastor. Denis, siendo justo, práctico y realista, hablamos así. Esta es el área difícil, ¿verdad? En términos ministeriales, porque la iglesia no es gerencial. Un gerente no va a producir más gerentes. ¿Entiendes? Un gerente no va a producir más gerentes porque pierde su trabajo. Pero la iglesia no es gerencial, no es estar poniendo piezas para estar todo el tiempo arriba, sino más bien es
poner todas las piezas para que Dios las use y verlos tal vez con mayores potencial. Entonces, hablamos un poquito de eso, como una iglesia ser manifestada en el cuerpo de Cristo más que gerencial. Sí, sí, y es cierto, el gerente de una compañía, la persona, él no quiere soltar su posición, su idea es más bien mantenerse ahí hasta que ya no pueda y que todo sea enfocado alrededor de él, pero en Cristo me encanta porque él se refiere como un padre y el padre quiere que sus hijos se superen, el padre no quiere que los hijos queden menos de donde llegó el papá. El padre quiere que sus hijos vayan más lejos todavía de donde llegó el papá y hace todo lo posible para proveer las oportunidades. Pero en un caso tan práctico, me pongo a pensar en mi familia. Mis padres llegaron acá siendo inmigrantes en ese país. Ellos, hasta mis hermanos, haciendo un gran sacrificio, trabajando. No era por decir, bueno, nosotros nos sacrificamos. Yo estaba muy pequeño, apenas tenía como 4, 5 años y ellos decían, no es que van, bueno, Denis, te va a tocar entonces todo ese esfuerzo que nosotros hicimos, tú lo vas a tener que hacer ahora hasta que llegues. No, más bien al contrario, ir incentivando, tú vas a ir más lejos, tú vas a ser el primero que se va a graduar de la universidad, tú vas a ser el primero. Y entonces en la iglesia debe ser así, como una familia, que nos podamos superar. Y yo creo que el mejor ejemplo cuando hablamos de esto me venía cuando Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, dice, no solo van a hacer las cosas que yo hago, muchachos, ustedes van a hacer cosas mayores que estas todavía. Y ese debe ser el sentir en nosotros, que la alegría sea ver esos discípulos como van creciendo. Mientras hablaban, me recordaba esos días, comenzando como líder de célula, pedía prestada la ven de la iglesia, a veces como la misma ven lo usábamos para jalar los instrumentos, a veces se nos olvidaba meter hasta los asientos y tocaba jalar los muchachos sin asientos en la van para la célula. Pero ¿qué pasaba? Yo decía, wow, ya incluso me acuerdo las personas se acercaban y decían, Denis, pero ¿estás seguro? Mira, porque los muchachos que teníamos eran muchachos un poco complicados y nos metían en problemas y las cosas que hacían Eran un poquito más de complicados que nosotros, Denis. Un poquito más complicado. Pero yo el otro día me tocó el privilegio de poder compartir en la iglesia de Stanford y en lo que subí a la plataforma recuerdo haber visto a como por lo menos unas 5 de aquellos muchachos que recogían esa vez en asientos, sentados, pero no solo ellos, sino con sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus padres que en ese tiempo no estaban en iglesia. Y me quebrantó tanto cuando miraba eso, ¿no? Porque yo sé que no, tal vez no es uno, yo sé que no es uno, es Dios. Pero sí, Señor, todo ese esfuerzo, esas horas, jalando muchachos, llevándolos acá, teniendo paciencia, hablando con ellos, haciendo, valió la pena y ver ese fruto y verlos sirviendo, verlos activos. Yo digo, Señor, gracias porque ¿quién no se va a alegrar en ver algo así? Qué hermoso eso. Saúl, un aporte, quiero darte las gracias por haber participado aquí en esta plataforma, en esta charla de compartir estos efectos de multiplicación de uno a uno, esta delegación, ver a otros crecer, Saúl. Y muchas gracias. Gracias, Pastor Alejandro. Gracias, Pastor Denis. De veras, es un hermoso tiempo y de paso saludamos a todos aquellos que están conectados en esta hora, Pastor. Muchas gracias. Saludos a tu esposa Eva, que está ahí en sintonía. Creo que te está con el teléfono. A los muchachos también. Y a todo el equipo de los muchachos. Muchas gracias. Nos estamos aprendiendo. Aquí yo estoy de diferentes formas, poniéndome en diferentes lugares para ver cómo salimos. Pero lo bueno es dejar algo en los corazones. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias. Hoy estuvimos compartiendo para todos ustedes y con el pastor Denis estuvimos compartiendo con la gente, con alguien desde un hospital que nos estaba testificando y también el invitado a Francisco y estaba ahí haciendo un reporte del hospital, gente que ha estado trabajando muchísimas horas, hablándonos de lo que estamos viviendo. Y de estos efectos, tal vez un saludo ahí a los que están entrando, porque tenemos un invitado más, Denis. ¿Y cuál es el reporte que están teniendo con la audiencia? Amén, pastor. Sí, le agradecemos siempre, pues, estas personas que toman el tiempo. Sabemos bien que ya estamos ya a 10 minutos de la medianoche, justo ahí llegando. Saludamos ahí a a la pastora Lourdes López, allá desde Denver, que está conectada, a Vladimir Valle,
ahí en La Palma, a nuestro querido hermano Luis Matamoros, que está ahí también conectado desde Long Island. Ahí está el pastor Gamaliel también, saludos. Ahí el pastor Gamaliel pone así es, dice, todo ese esfuerzo. El pastor Juan ponía, yo era parte de esos muchachos complicados que estaban también ahí. Qué bendición y gracias a todos ustedes que están ahí conectados. De verdad que nos llena de mucha alegría pues poderles ver ahí. Saludamos ahí a Gladys Collado, a Maynor Argueta allá de Monquisco, Soy La Vega, y a todas estas personas que nos están viendo por conectarse, por ser parte de estas transmisiones, porque lo hacemos acá juntos. Sí. Cuando se piensa en efectos multiplicadores, Denis, y de 1 a 1, estos efectos multiplicadores, a veces no, cuando los vemos chiquitos, no tenemos idea de todo el potencial que hay. Por ejemplo, tú eres testigo que ahora ya nos reunimos hasta haciendo congresos por la zona norte, congresos de la zona sur, congresos en el Caribe, en la República Dominicana, congreso activa en Ecuador, congreso activa en Honduras para Centroamérica, activa en África. Ya tenemos 3 activas desde Egipto, Ghana, Liberia, en África, congreso activa en Pakistán, congreso activa en India. Wow, ya nosotros, aquello que parecía una semillita chiquita y ver luego cuando hacemos los congresos, que creo que va a ser un poco difícil este año hacerlo aquí en Nueva York, donde hemos hecho activa, pero wow, en este congreso activa teníamos ese panorama grande multiplicador con palabra profética para Nueva York de multiplicación, hablando de los efectos tipo espiral, expansivos y estos efectos multiplicadores. Y lo estuvimos hablando en los congresos. Creo que Dios nos ha estado entrenando, capacitándonos, Denis, y eso hoy estamos aquí, ya incluso algunos pastores están con nosotros viéndolos, pero veo ahora los miembros de las iglesias compartiendo en sus canales, enviando videos, proyectándose. Veo una gama de predicadores, hermano. Yo por lo menos, yo predico, pero ya salir yo, ¿verdad? Miren, será el complejo de espejo que tengo yo, pero yo creo que en 40 años que tengo de predicar, aunque me hayan grabado, yo no creo si haya oído yo, escuchado lo que yo diga algunas 2, 4, 5 veces. Hasta me digo yo, no, qué bárbaro, ni yo, se me hace difícil verme yo mismo, ¿verdad? Y estarme oyendo. Entonces ahora que estamos transmitiendo ya en vivo, que yo tengo que estar enfrente en esta cámara, ¿verdad? Y chequearse, andaba todo barbón y me mandaron, me pusieron disciplina, ya te querés parecer a Denis y ni pelos que tenés, que no sé qué. Y entonces me mandaron a rasurar. Entonces, todo eso, pero hay una gracia que Dios está poniendo a mucha gente para multiplicar, y ya esto es parte de la multiplicación, aparte de la gente que está reuniendo en familia, ¿verdad? Denis, ¿cómo ves todo esto? Sí, no, es tan interesante, pastor, eso, porque igual yo viendo ahí en las redes, como llegan las notificaciones y ver la gente conectándose, yo creo que es hermoso porque de eso se trata y en parte digo, claro, hablábamos al principio de lo difícil que es esto cuando hablamos incluso con nuestro hermano Francisco y escuchando pues lo que está pasando y sabemos, no dudamos de lo duro que ha sido esto. Pero al mismo tiempo tiene su lado que ha sido también de bien, aún en medio de todo eso, aún en medio de todo lo que está pasando, ha sido de bien porque estamos viendo cómo Dios ha ido impulsando tal vez a alguien que no pensaba que podría hacer algo así, motivándole a compartir una palabra de ánimo, viendo la necesidad, llevando un mensaje, así solo fuera un versículo bíblico que ese día pudo marcar su vida. Todas esas cosas ayudan. Y claro, en algún momento me imagino que con el tiempo pues esto se va a ir abriendo, vamos a volver a una nueva normalidad
pero igual, que esa pasión y esa creencia de saber de que Dios nos puede usar, no pare, porque eso no es reservado para los pastores, no solo reservado para los misioneros, es para todos nosotros. Todos tenemos, como decía el pastor Alejandro hace unos minutos, todos estamos llenos del mismo espíritu, hemos bebido del mismo espíritu y entonces esos ríos de agua viva están en nosotros y esos ríos tienen que salir para bendecir a otros. Y hay unos pastores que se están volviendo virales, Denis. He estado viendo unos que están madrugada, noche. Yo disfruto. Es más, hay como un menú aquí el menú de fraternidad. Intercediendo, orando. Habemos unos gritones, otros tranquilos, otros de todo. Una riqueza grande, y dentro de todos ellos, hablando de efectos multiplicadores, que esto es parte de la multiplicación de uno en uno, pero el COVID-19, las cuarentenas del COVID-19, las restricciones, no tener local, estar improvisando ahí cosas que nos agarraron como de sorpresa, un telefonito, que no sé, que el Zoom, que salir en vivo, a ver cómo le ponemos música. Y yo imagino cada quien haciendo su estudio, que ya se hizo famoso, cables por allá y todo. Pero dentro de todo esto, estos efectos que están provocando ver la experiencia, nosotros tal vez experiencia así del medio, como televisivo, no hemos sido muy buenos, ¿verdad? Pero sí, por teléfono hemos orado, al invisible, orando por personas que no conocemos, intercediendo. Y parte de ellos, uno que ha dado testimonio en esto y aprecio mucho, es nuestro querido invitado, que Denis lo va a presentar, a quien le pedimos a toda la audiencia que dé un fuerte aplauso. Así es, pastor, unas personas que también he disfrutado mucho eso, viendo ahí en las mañanas, fiel ahí en las mañanas, orando, en las noches, en vigilias, es aquí nuestro querido hermano, el pastor Juan López, desde Denver. Bienvenido, Juanito, Dios te bendiga. Gracias, pastor Denis, gracias, pastor Alejandro. Aquí los estaba escuchando a ustedes cada que me suena la notificación del pastor. Estoy animado, esperando y esperanzado que haya vigilia. Mi esposa se quedó picada de la última vigilia que tuvo con el pastor y me contó lo que estaba recibiendo. Digo, bueno, yo voy a esperar esa vigilia. Y no se me la hizo. El otro día le rogué, le pedí al pastor que hiciera vigilia y dijo, no, ya no me dan la batería, me dijo. Pero yo disfruté de esos tiempos con el pastor en esos tiempos de madrugadas enteras, de oraciones enteras con el pastor Alejandro, tiempos de intercesión, de oración, de liberaciones, noches enteras. Yo siempre cuento uno de los testimonios, le digo, Dios puso pasión en mi corazón por ver la liberación de la gente, porque cuando yo fui liberado, recuerdo al pastor Alejandro estar conmigo noches enteras en liberaciones. Y digo, yo creo que el endemoniado gadareno me quedaba pequeño al lado de cómo yo llegué ante la presencia de Dios y cómo el Señor comenzó una liberación. Y eso fue algo que me apasionó. Aún, Denito, cuando tú estabas hablando, pastor Denis, de los muchachos, yo era de esos muchachos que andaba ahí en la van igual contigo, nos quedábamos sentados encima de los instrumentos porque no habían los asientos, y recuerdo que nos tocaba ir a traer a las personas de los encuentros, y nos tocaba ir a esa hora, terminar el servicio, terminar de bajar los instrumentos, 12, 1 de la mañana, y ese mismo momento irnos para Pensilvania, porque al siguiente día, el día domingo, nos tocaba regresar con las personas ya para la tarde. Pero esas experiencias han quedado como marcas de guerra que nos impulsan cada vez a ser mejores en el Señor. Nuestro tema para toda la audiencia, hemos estado hablando de efectos multiplicadores, de uno en uno, ese potencial que hay en cada uno de nosotros, y cada uno participando en la multiplicación, en llevar el evangelio, las buenas nuevas. Los efectos del COVID-19, las reuniones en casa, usar los medios, Juanito, además del dolor, porque tú has tenido bastantes situaciones difíciles, familias, personas muy cercanas que han muerto, pero también hemos visto gente sanarse, ver grupos comenzar,
reuniones en casa, estos efectos multiplicadores. Siéntete libre de hablar de lo que estás viviendo, por favor. Gracias, pastor, gracias. Pues yo creo que comenzando con todo esto del COVID, nos ha desafiado como pastores, nos ha desafiado como ministros a ver las armas que uno puede tener alrededor de uno para soñar en Dios. Yo creo que una de las cosas que Dios nos enseñó es a soñar, a no poner límites en lo que estamos haciendo, a no poner límites en lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Yo recuerdo, para hablar de esto, nunca me olvido un mensaje que usted compartió cuando yo acepté al Señor y usted decía, gritando en ese escenario ahí en la Clonan School, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, comiencen a predicar, comiencen a extender el evangelio, tomen ese teléfono, comiencen a llamar a personas. Y recuerdo que eso quedó tan marcado en mi corazón y eso desde que acepté al Señor ha sido mi vida ver a la gente siendo convertida al Señor por medio de medios digitales. Y hoy que llevo todo esto del COVID, un reto a ver todo esto, a convertir mi sala en un estudio prácticamente, pero hemos podido mirar la manifestación de Dios en la vida de las personas. Hemos estado orando por personas, gente muy allegada a mí, como decía el pastor, la suegra de mi hermano y su cuñado, gente muy allegada, gente que quiero mucho. Yo viví un tiempo incluso en esa casa y ellos partieron, fallecieron y dentro de ese tiempo fue un tiempo que me retó en cierto punto Dios porque era mirar, orar por personas y usualmente estamos mirando sanidades, estamos mirando cosas sobrenaturales alrededor nuestro, pero al mirar que gente de tu familia, gente que tú amas, no pasa nada y recuerdo que me dieron la noticia una noche, el siguiente día tenía que pararme en el devocional a orar y a creer porque Dios me dio una palabra y me dijo, Juan, transmite fe porque yo voy a mostrar mi gloria. Y pararme con todo eso, con mi corazón en cierto punto quebrantado, pero ver la satisfacción en Dios de que el que muere en Cristo tiene vida eterna y ver los nuevos comienzos, ver los milagros. Hoy el Señor nos ha permitido ver comienzos en Madrid. Estamos con un proyecto en Madrid, España, que está yendo muy pujante, muy fuerte. Tenemos alrededor de como 10 personas, ya 10 a 12 personas que están listas ahí para comenzar, están en un discipulado parte de esta gente. Y ver a esta gente siendo liberada, mucha de esta gente fue sana del COVID-19, Dios la sanó allá. Los testimonios que nos envían, los testimonios que nos mandan, de decir que en medio del devocional ellos decían, si es que yo, el momento que oren por mí, yo voy a ser sano, yo tengo la fe, tengo la certeza que el momento en el que estén orando por mí, yo voy a recibir un milagro. Y así mismo el Espíritu Santo manifestándose. Dice aquella muchacha que sintió como que había una tormenta eléctrica dentro del cuarto donde ella estaba y que cuando se dio cuenta se le abrieron los pulmones, comenzó a gritar, comenzó a saltar. Dios comenzó a restaurar su matrimonio, los hogares se comenzaron a restaurar. Y yo ya hablaba con ella y me decía, pastor, tenemos miedo que pase todo esto y que usted nos deje solos y estamos como preocupados. Y yo le decía, queremos que, ellos mismos nos decían, queremos que se abra algo aquí en Madrid. Entonces decía, ustedes son ya Fraternidad Madrid, vamos a levantar algo, vamos a buscar, yo me comprometo con ustedes, estoy comprometido con esa gente ya en viajar para Madrid, en emprender algo con ellos allá. Como decía el pastor anteriormente, él estaba escuchando lo que conversaba, que Dios no tiene límites, como mirar en medio de las personas y motivarles a decirles, ustedes pueden, vamos a emprender algo. Yo creo que eso fue una de las cosas que Dios me enseñó, de cómo comisionar a personas y creer que ese mismo Dios que nos llamó, que nos comisionó a nosotros, es ese mismo Dios que está, que puede usar a la gente, que puede usar a los discípulos que entrenamos, que puede usarlos para ver cosas mayores. De la misma forma, emprendimos un grupo bien grande en Ecuador, donde el señor de la casa tiene un parlante que lo saca a la calle cuando tiene su discipulado en línea, cuando estamos en los devocionales en la mañana. Él pone su devocional afuera para que todo el mundo lo escuche y ellos están recibiendo. Es impresionante, Pastor Denis, Pastor Alejandro, como para Dios no hay límites.
hace un tiempo atrás el Espíritu Santo me hablaba y me decía que, hablándome en Hebreos, diciéndome que los ángeles son espíritus ministradores y que nosotros, los ministros, somos llamas de fuego. Y yo le decía, no entendí en aquel momento, pero hoy he estado hablando mucho de eso y digo, Señor, tal vez yo no puedo estar físicamente en un lugar, pero hay ángeles al auxilio de los santos, hay ángeles al servicio de los santos que están llevando vida, que están llevando salvación, que están siendo comisionados para llevar cosas. Y he podido mirar liberaciones en medio de células, por medio de la cámara, y que nos llevan aún la cámara donde está la persona siendo liberada y dice, pastor, aquí está, mírelo, ore por aquella persona. Y entonces en medio de la oración se manifiesta y literalmente, no sé si es que se vale hablar esto, pero yo miro la operación de ángeles al auxilio de los santos, tomando a la gente aún para que no se lastime en medio de la liberación, y ver a la gente siendo libre. Digo, Señor, no puedo estar ahí, pero hay ángeles ahí al auxilio de los santos que se están manifestando, que están tocando ahí para que la persona no sea golpeado, porque hay que entender que la persona no es el demonio, o sea, la persona es un ser humano, pues que por haber razón fue golpeado, por haber razón fue fragmentado su corazón, su espíritu, pero Dios tiene el control de todo eso, y mirar las liberaciones a través de estos medios, el estar orando por personas, son pastor, ya cientos de personas siendo sanas, y todas las mañanas le digo a las personas, no se trata de un pastor, no se trata de una iglesia, se trata del Dios que tenemos, que no tiene límites, y ese mismo Dios que se manifiesta aquí en mi casa, es el mismo Dios que se manifiesta, y más que todo, dimensionando a las personas a que puedan creer en el poder y en ese poder, en ese Dios vivo que opera, en donde están, nos siguen de todas partes del mundo, están personas de España, de Brasil, de Guatemala, mucha gente de Ecuador, y una de las cosas es como que Dios está rompiendo esquemas, porque no es que va dirigido a una clase específica, es decir, bueno, ahora esto va dirigido para los evangélicos, no, se conectan personas de diferentes denominaciones y están recibiendo el poder de Dios ahí en donde ellos están. Yo creo que el Espíritu Santo está operando, trayendo un cambio, una transformación en toda la vida de estas personas, pastor Alejandro. Denis, este cambio de cuando Jesús introduce el reino es extraño, porque Juan no fue ni al templo, a Jerusalén, sino que se fue al Jordán y a los lugares desérticos a predicar, y se iba más bien donde no había gente y la gente lo buscaba. Era tan fuerte ese diseño del reino en Juan el Bautista. Recuerda que Juan fue concebido en un clamor de su papá. Dice que en el turno fue concebido y vino ángel de Dios hablándole a Zacarías. Imagínate las historias que hablaba Zacarías y Elizabeth a Juan, y Juan iba impregnado de esa fe, ¿verdad? Y su experiencia. Y cuando se llegó la hora de anunciar el reino de los cielos y el arrepentimiento, y la gente iba a ser bautizada. Pero Jesús no fue a ser bautizado a uno de los rituales de las fiestas, sino que más bien fue a donde Juan. Entonces ahí va rompiendo todos los esquemas de la ley, los esquemas religiosos, los esquemas de la liturgia religiosa, ¿verdad? Entonces ese Jesús, cuando aparece hablando, ¿verdad? Del reino y las enseñanzas y los prodigios, milagros de señales que lo acompañaban, ellos decían, esto viene de Dios de alguna forma, en algunos, en otros casos dejan es del diablo, pero venía rompiendo los diseños. ¿Cómo ven ustedes, muchachos, que ustedes son jóvenes, de estos discípulos que están reproduciendo en otras generaciones más, pero cómo ven ustedes este desarrollo de la iglesia, este efecto multiplicador de uno en gente común y corriente, que si está pasando vía teléfono, gente que está recibiendo por teléfono, no porque nosotros lo estamos haciendo, no porque queremos pasar aquí todos los días en los medios y que la gente diga que nosotros tenemos la gran unción, y no, estamos hablando de lo que está haciendo nuestra gente en el área donde están, llevando una palabra de ánimo al herido, una palabra de consuelo, incluso desprendiéndose hasta financieramente para poder bendecir a otros de lo poquito que se tiene. Entonces, ¿cómo rompen estos esquemas en estos días que está viniendo esta crisis? Dolor, muerte,
pánico, temores, inseguridades, porque hasta uno al salir, yo he estado saliendo, haciendo trabajos ministeriales y uno dice, a saber si me equivoqué, porque uno no, la máscara, que las manos, que no sé qué, que el guante, que la puerta, entonces uno dice, wow, todas estas cosas son bien difíciles porque es como ir apuntando, ¿verdad? Luego que uno se le olvida sacarse el zapato afuera, luego que no sé, y al ratito ya siente como picazón en la nariz, sería que toque algo y andaré el virus. Pero todas esas cosas están pasando, ¿sí o no? Porque estamos en el área de que todos los días estamos viendo noticias difíciles. Pero ¿cómo ven ustedes este cambio?